Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de No hay banderas en Marte. Hoy estamos con Eduard Menchaca. Eduard es una persona que conocimos relativamente hace poco, pero que desde que tuvimos la oportunidad como de sentarnos a conversar, porque Eduard es amigo de unos amigos y nos sentamos, nos dimos cuenta que la historia de Eduard muy interesante para No hay banderas en Marte. Entonces, bueno, Eduard, gracias por aceptar la invitación y compartir este espacio con nosotros. Muchas gracias a ustedes y pues un placer estar acá. Un poquito de contexto. Cuando lo conocimos, dice, no, es que Eduard es boliviano. Entonces, qué bien, es boliviano viviendo en Colombia. Yo viví en Holanda 20 años y me vine para Colombia y llevo acá, bueno, no sé cuánto ya nos irás a contar. Eduard, ¿cómo llegas a Colombia después de vivir tantos años en Holanda? ¿Por amor? Por amor. Sí, por la misma razón que me fui de Bolivia a Holanda. Bueno, entonces empecemos por ahí más bien entonces. Bueno, sí. Bueno, no era la razón principal que me fui la primera vez a Holanda. Yo tenía 21 años. Fue una beca de intercambio. Precisamente porque tenía un supervisor en un proyecto cuando yo estaba estudiando sociología en Bolivia, que me dijeron, pues te damos la oportunidad de tener un supervisor en Holanda porque estaba trabajando en el proyecto que yo estaba haciendo, la tesis, y me dijeron, ¿quieres irte de intercambio? Yo dije, pues claro, sí, claro, aprende inglés. Pues claro. Sí. Y las cosas se dieron y pues pude tener esa beca por 6 meses nada más en Holanda y ahí conocí a una holandesa que salimos y yo volví a Bolivia. Ella pues fue a hacer una pasantía en Bolivia, estuvo un año por ahí y pues nos enamoramos más. Así que pues yo decidí postular para una maestría que también, o sea, los de la universidad me podían apoyar después de terminar la licenciatura de sociología. Así que fui, volví y nos quedamos viviendo ahí con mi pareja holandesa. Y ahí ya te radicaste en Holanda por... Sí. ¿Cuántos años? Básicamente el lugar de vivir era Holanda por 20 años, pero en el trajín, o sea, que emigramos por 2 años a Estados Unidos, luego vivimos por 2 años en Alemania y sí, ahí. ¿Y hablabas con ella en inglés o en holandés? ¿O ella No, hablaba español? En español, sí, porque yo cuando qué fui, bien. yo pensaba que hablaba inglés, Sí. pero no. Nos pasa a muchos. Exacto, así que no, de hecho para la beca de intercambio, mi supervisor era un chileno, que básicamente, o sea, Sí. pero la beca también era cosa que era un intercambio donde podías reforzar el idioma inglés, digamos, ¿no? Así Y que los holandeses son muy buenos para los idiomas, ¿cierto? uy, sí, sí. Es que también, es que como son tan poquitos hablando, pues Pues solo un holandés idioma, les entonces toca. como que se ven obligados también desde muy chiquitos a aprender muchos otros idiomas que les permita relacionarse con más gente. Voy a hacer una aclaración. Este episodio lo grabamos y ya Holanda se llama Países Bajos, no Holanda. Holanda. Pero Exacto. bueno, ahí lo referenciamos todos. Sí, No, es que como que uno se siente es más difícil cómodo diciendo Holanda, ¿no? que Países Sí, Bajos. Tanto tiempo llamando a Holanda que ya... Es Países Bajos, pero... Sí, la bueno, gente ahí entiende nos- más por Holanda que O sea, Eduard, que tu pareja hablaba español perfecto cuando tú la conociste. Sí, porque ella justo estaba llegando de México, porque tuvo también una pasantía de 1 año en México, y pues sí, los holandeses absorben muy bien las lenguas Hablaba muy extranjeras. bien ella. Sí. De hecho, si la escuchabas, hablaba como mexicana. Con acento y todo. Sí, por eso yo creo que me pega un poquito el acento mexicano, porque como ¿Sabes que boliviano... cuando te conocimos, dijimos en algún momento, no le pegamos al acento, ¿de qué parte es? Antes de preguntarte, pues, No, yo del soy acento. súper mala para identificar acentos. Es que está difícil también. Y creo que cuando la gente ha vivido unas largas temporadas por fuera, que ya como que, por ejemplo, en el caso de inglés, como que ya adoptan tantos anglicismos o se pegan otras cosas de otros idiomas, como que se genera ahí una mezcla que es aún más confusa. Bueno, Eduard, ¿cómo fue esa experiencia de irte tan joven, pues apenas como iniciando tu vida adulta a los 21 años, casi que casándote, pues ya, bueno, me voy a ir a establecer con una holandesa en su país, a un lugar Con que una yo no cultura conozco, tan que diferente. es una cultura completamente diferente a la boliviana? Y hay otra cosa, perdón, quiero aclarar ahí antes de que nos respondas, Eduard,
y es que en ese momento pues era un mundo menos globalizado, o sea, como que hoy hay También. mucha más información, uno abre internet, googlea cómo son los holandeses y seguramente le van a salir o bueno, un resto de información. Para ese momento era mucho más difícil. Claro, o sea, básicamente el internet era muy lento y en Bolivia, o sea, no había mucho acceso al internet, básicamente, ¿no? Nada más la universidad. Y pues cuando me fui de intercambio, o sea, yo tenía una idea completamente errónea de lo que era Europa en general, o sea, yo pensé que era como Estados Unidos, ¿no? Que vas a ver edificios grandes y demás, Sí. y me lleva a un pueblito donde era un pueblito de estudiantes, donde para ir a la universidad tenía que ir pues 5 kilómetros en bicicleta, ¿no? Así que pues la expectativa era como que, ¿qué estoy haciendo aquí? Sí, 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 sí. Pero, o sea, era bonito porque siempre me gustaba viajar, o sea, de joven en la universidad, estudiando sociología, tenía un amigo que nos íbamos de artesanos por Bolivia, porque para eso nos alcanzaba, vendiendo artesanías, ¿no? Así que, pues, siempre fue mi sueño como salir de Bolivia, ¿no? No salir por el hecho de, pues, de mirar, simplemente salir por conocer, o salir de Cochabamba, de donde he vivido Siempre. casi la mayoría de mi vida en Bolivia, y simplemente conocer más, la verdad, o sea, pues me gusta viajar, básicamente. Sí, por algo también la sociología y creo que hay una Eso relación. me genera como mucha curiosidad de Edward, y es que a veces siento que cuando uno decide estudiar sociología, siento que Bolivia o Latinoamérica se le hace muy como un escenario muy propicio por el idioma, como que hay mucho por descubrir también, y pensaría uno que le ve mucho potencial a una carrera de esas en su propio territorio. En algún momento como que lo viste así, o en el camino pues como que todo se fue dando de otra forma y te dejaste llevar también un poco como por el destino. ¿Cómo fue esa experiencia con tu carrera profesional? La profesión, o sea, que yo quería estudiar no era sociología, era comunicación social. Pero en la universidad pública en Bolivia no había comunicación social y nada más había en La Paz, que está a 8 horas de la casa de mis papás, y en una universidad privada. Así que pues para mí era imposible costear los estudios ahí, ¿no? Así que básicamente entré porque un amigo estaba entrando a la carrera de sociología, que era un buen amigo, y pues vi, no entraban matemáticas para el examen, y pues me fui por eso, pero es mentira, entraba matemáticas y estadístico, porque los Sí. sociólogos pues Sí, son claro. estadistas más que todo, ¿no? Y de ese modo, Se fue dando todo. sí, no, y al final, o sea, me llegó a encantar la carrera, porque luego vi, o sea, la carrera de comunicación, y pues vi que me gustó mucho de la sociología, que llega a hacer análisis más profundos de la sociedad, ¿no? Y nada más, no nada más mostrar como muchas veces lo hace el periodismo, ¿no? Y siendo sociólogo, no sé si de pronto se hace un poquito más consciente cuando te vas a otro país, todas las dificultades que hay de adaptación, ¿cierto? Bueno, no solo otro idioma, sino Barreras otras barreras culturales. culturales, las prácticas del día a día. No sé si hay mucha discriminación en Holanda, en Países Bajos, que en otros países de Europa de pronto no sé si sea más fuerte. Y vos siendo sociólogo como con una hiperconciencia diciendo, está haciendo reflexiones sobre, haciendo análisis sociales de cómo se vive en Holanda. ¿Cómo fue esa experiencia de la adaptación? La adaptación. Bueno, primero que yo fui y hice la maestría en estudios de desarrollo internacional. Lo charro es que pues haces estudios de desarrollo internacional para Latinoamérica o para el África o para el Asia, ¿no? No precisamente para trabajar en Holanda, Sí, claro. ¿no? O en los países desarrollados. Pero en cuanto, o sea, a la migración, lo que me preguntas, o sea, si me he sentido discriminado, yo creo que Holanda, la verdad, es uno de los pocos países que la gente es muy abierta y muy tolerante, ¿no? Y de haber discriminación hay, pero como la mayor parte del tiempo he vivido en un pueblo pequeño y universitario, y era una universidad internacional, la verdad la gente estaba acostumbrada a tener gente de todo lado. De hecho había discriminación, pero una discriminación positiva, porque si eras pues el chico exótico, el chico nuevo, o sea, y siempre te enseñaban.
Y en esos tiempos, cuando llegué, por ejemplo, como tú me decías, o sea, de que no había internet, no podías conocer tanto de algún país. Tenía los compañeros de casa, por ejemplo. Como mi inglés no era muy bueno, pues se me acercó una chica que era de Polonia. Sí. Y me empezó a explicar cómo funcionaba la cocina, cómo se encendía el televisor, cómo se abría la puerta y demás. Y su primera pregunta fue, o sea, después de explicarme todo eso, y yo que le escuchaba nada más, porque pues no sabía por qué me estaba explicando cosas que ya sabía. Me dice, y en Bolivia, o sea, si viven en cuevas, ¿no? Con llamas. Ah, Sí. En toda la inocencia. Sí, yo le dije, pues sí, le seguí la corriente. tú no eras como Alejo que se metía sin tener el inglés suficiente y se enganchaba en la discusión. Y en medio de la discusión me llamaba, ayúdame, que yo no soy capaz de continuar esta conversación porque el inglés no le daba. Entonces tú dijiste, no, mejor le digo, sí. Sí, porque también el inglés no me daba y no tenía una Laura al lado. para dar la pelea. Exacto, sí. No, tampoco quería dar la pelea porque sí, o sea, no, de hecho era tan malo que cuando llegué la primera vez, o sea, en inglés, o sea, you are welcome, es de nada o con mucho gusto, ¿no? Y claro, como les preguntaba algo y cada vez que me decían gracias, no, cada vez que les decía gracias, ellos me respondían you are welcome. Y literalmente, you are welcome es estás bienvenido, ¿no? Así que me decían, estás bienvenido, y yo en mi cabeza, o sea, decía gracias de nuevo, y ellos me respondían, estás bienvenido, y yo dije, qué amigables estos chicos que me dan la bienvenida cada rato, ¿no? Después me sentí como un socket, ¿sí? Sí. ¿Qué tal esa experiencia de compartir la vida con una holandesa? Pues se imaginaría uno de primerazo que las prácticas, las tradiciones, toda la cultura es muy diferente entre pensar Latinoamérica y Bolivia. Creo que hay una riqueza cultural y una idiosincrasia muy marcada. Incluso creo que mucho más que acá, en Colombia, que la han conservado mucho más, se han dejado como permear menos un poco por Estados Unidos o países globalizados que han llegado también como a interrumpir en esos procesos culturales tan propios. ¿Cómo lo sentiste tú al momento de decir, bueno, me voy a ir a vivir con una holandesa, a hacer una vida acá y a tener un hogar? Bueno, yo luego de regresar a Bolivia después de del intercambio que tuve, yo no estaba pensando en volver precisamente, o sea, a armar una familia ni a quedarme allá, sino que pues las cosas se dieron y pues había la oportunidad de aplicar esa maestría y por suerte me aceptaron en la universidad, así que pues tenía más bien la cosa, o sea, voy, estudio, hago la maestría y veo hasta dónde da la relación, ¿no? Y pues funcionó por varios años, de hecho por 10 años. Mucho. Sí. O sea que la principal motivación de volver era hacer la maestría donde ya te habían aceptado. Bueno, una mezcla entre... Sí, era una mezcla, sí. Y como ya conocí el lugar, o sea, y la verdad, pues me pareció un lugar tranquilo, demasiado tranquilo. Más de lo que... Sí, porque los 6 meses, o sea, no te alcanzan, porque como llevas tanta información y estás en la beca de intercambio y también con los estudiantes de ahí, pues íbamos y viajábamos casi cada fin de semana a otro país, como Europa es tan chiquito, pues sí, había la posibilidad, ¿no? Y claro, o sea, pues me gustó la experiencia por 6 meses, pero claro, o sea, después de los 2 años de la maestría y saliendo de la maestría, pues las cosas se convirtieron un poquito más complicadas, porque pues vas allá a estudiar desarrollo internacional, que no es precisamente una carrera, que es para quedarse en Holanda o en un país desarrollado, y quedarse a buscar trabajo ahí, sin saber holandés, sin saber tanto la cultura, porque pues como era una universidad internacional, había un mix de todo, ¿no? Una mezcla de todo. Así que pues ahí sí empecé a ver que... y también el frío, o sea que al principio me encantaba el frío porque hace mucho calor en Cochabamba. No, bueno, es como Medellín más o menos.
pero pues sí, casi no llueve. Y en Holanda pues llueve todo el año, ¿no? Y al principio, bien, qué bonito y demás, ¿no? Después de 5 años está aburrido. ¿Sí? Hablando de la relación, de la minucia de la relación con una persona de otro país, con prácticas diferentes, en un idioma diferente, así ella hablara español, en la cotidianidad seguramente cuando, no sé, iban con amigos de ella, pues donde no se podía hablar español porque algunos no hablaban español. Nosotros tenemos un amigo, que no voy a decir el nombre, que se casó con una australiana y me decía, parce, es muy difícil, yo la quiero mucho y muchas cosas muy bacano, pero hay otras cosas que se me hace muy difícil por... nosotros los latinos somos muy querendones, muy abrazadores, no sé qué, y ella es súper pragmática, a veces salimos a comer y por la noche me manda un mensaje como diciéndome, tú te gastaste $20 y yo 15, entonces pásame 5, y le decía, pero bueno, puede ser, o que yo me levanto y hago el desayuno y ella se levanta y va de afán, y que es muy pragmática y no es la dinámica de nosotros. Y se me hace muy difícil, y por cierto se separaron. Bueno, no sé si por eso, pero se separaron después de unos años. ¿Cómo fue tu experiencia? Desde ya, o sea, cualquier relación ya es complicada, ¿no? Pues porque tener dos personas, porque incluso viviendo en un país o en un lugar, o sea, pueden ser personas completamente diferentes. Obviamente eso de la cultura y todo eso sí es más complicado, no lo voy a negar. Por el idioma, o sea, porque sí, salir con los amigos, que básicamente ninguno hablaba español, pero tampoco estaba tan malo, porque casi todos los holandeses de mi edad hablan inglés. Pero se cansan, o sea, hay la fantasía que cuando estás estudiando, obviamente te encuentras con los holandeses que hablan inglés, porque en la universidad el idioma oficial es inglés, pero luego de salir de la universidad, todo es en holandés, porque ahí sí te reciben más. Y de hecho, o sea, te incluyen en el grupo de amigos por el idioma. Así hables mal, pues que le pongas esfuerzo. Lo valoran. Lo valoran, sí. Hay otros que se cansan, se abusan y te cambian a inglés directamente, ¿no? Pero la verdad, no son muchos. Respecto a las costumbres, ¿no? Como dices, o sea, sí son muy metódicos al principio, o sea, claro, o sea, los latinos, o sea, más abrazadores, más besadores y demás cosas, y claro, pues en Holanda no puedes hacer eso, ni delante de los amigos, o sea, ni en la calle, ni nada de eso, ¿no? Así que, pues eso me parece un poquito... Los holandeses son fríos como su clima, ¿no? Y como los países nórdicos, o sea, igual los alemanes mantienen la distancia. Y eso de sentir afección, pues les cuesta mucho más que a los latinos. Tiene su lado bueno y su lado malo, porque si te haces amigo de un holandés, en Latinoamérica nos hacemos muchos amigos, pero normalmente son conocidos. Allá te consideran su amigo cuando logras quebrar precisamente cuando la gente te tiene mucha confianza, ahí te considera el amigo. No porque te conocí una vez o bebiste un par de copas y demás. Así que eso es lo bueno, o sea, si sabes que tienes un amigo holandés, aunque les tienes que pedir cita, o sea, mensualmente para verlos, porque no es que vayas a su casa y les visites como acá, sí, te ayudan y la verdad, o sea, son buenos. ¿Y con el holandés cómo te fue? ¿Cuánto tiempo te demoraste en realidad decir, voy tranquilo a un bar a tomarme unas copas con un amigo holandés y tener una conversación fluida? Me demoré 7 años. Sí. Que con el inglés, o sea, me demoré 1 año. Y yo creo que por eso no hay muchas personas, o sea, Holanda no es muy atractivo para emigrar. Porque, como te digo, o sea, en lo laboral, si no estás en la academia, es muy difícil que te acepten sin saber holandés. Y en la carrera tuya, pues, que es el lenguaje es tan importante, primordial, no son números. Exacto, sí. Sí, claro. De hecho, pues allá, o sea, más que trabajar con mi profesión, hice una empresa audiovisual
y más bien trabajaba con la universidad, con algunas instituciones precisamente para traducir los proyectos, llevar, hacer más o menos el puente entre el conocimiento científico para poder, ¿cómo se dice?, trasladar ese conocimiento a los clientes, a la gente en común o a lo que busque básicamente el cliente, ¿no? Bueno, en últimas terminaste con comunicación social. Pues, lo que querías hacer. Pues en sí, algún básicamente momento, sí, haciendo videos musicales en Bolivia porque iba también allá y unos amigos tenían una productora muy grande, así que pues también trabajaba ahí y pues ahí me metí. Eduard, tenemos como un poco el imaginario que Holanda es un país súper abierto, la gente es súper open-minded, pues hay como este imaginario colectivo acerca de Holanda, pero yo creo mucho que a veces como que los países también cogen una fama mucho por sus capitales, ¿cierto? O sus ciudades principales, sus ciudades más grandes. Entonces, la gente generaliza todo un país en cómo puede ser, digamos, la dinámica en Ámsterdam, ¿cierto? Exacto. Pero tú que tuviste la oportunidad de vivir en una ciudad mucho más pequeña, ¿cómo se llamaba la ciudad donde estabas? Wageningen. Bueno, no soy capaz de repetirla, pero allá sentías que había una diferencia enorme entre lo que podía ser Ámsterdam lleno de turistas, que la gente va en busca de otras cosas, a cómo era la vida real de una persona holandesa que vive en el pueblo en el que tú estabas. Claro, por supuesto. Holanda, por ejemplo, está dividido en dos, que hay un río grande que se llama el Rhin y separa el lado protestante del lado católico. Y como en todo lado, los católicos son mucho más fiesteros, mucho más relajados y demás, ¿no? Yo vivía precisamente en el medio, donde sí eran más conservadores, pero al ser un pueblo internacional, o sea, era un poquito más abierto. Más laxo. Sí, pero venían estudiantes de toda Holanda, ¿no? La cosa es que conocí holandeses, por ejemplo, que nunca habían ido en su vida a Ámsterdam y ni siquiera planeaban ir a Ámsterdam, que estaba a 45 minutos de donde vivía, y me decían, ¿por qué? Porque pues, sí, no, eso creen que es Holanda, que es prostitución, drogas y demás cosas, ¿no? Así que pues, sí, básicamente no les atraía la idea que tenían los extranjeros de Holanda, porque obviamente muchos estudiantes extranjeros pues iban allá y pues sexo, drogas y rock'n'roll, ¿no? O sea, sí. Pero no era así, o sea, los holandeses, al menos los del norte, son muy conservadores, yo creo por lo calvinistas, por el protestantismo, que creo que por eso también la regulación de las drogas, prostitución y todo eso ha funcionado, porque, o sea, tienen una tradición tan conservadora que precisamente no les provoca, permite, así dándole, así el Estado pues les dé la libertad de hacerlo, ellos no lo hacen por convicción. Exacto, transgredir reglas, o sea, no es para los holandeses funcionan más que todo como reloj, y sí, funciona, y eso también hace un poco aburrida la vida allá, ¿no? Claro que en las ciudades grandes como Ámsterdam o Rotterdam, y es más cosmopolita y ahí ves de todo. Es una discusión súper loca esa, entre pues que es el ideal. Yo a veces siento que igual los latinoamericanos idealizamos mucho ese orden y esa perfección que otros países se acercan, ¿cierto? Todo funciona bien, aquí no se rompen las reglas, aquí es perfecto, pero eso también tiene como una parte que es difícil de manejar también. No sé si es porque uno es latino, la sufre un poquito el exceso de orden. Bueno, también lo hemos hablado en varios episodios del podcast, y es que en muchos de esos países los índices de suicidio son muy altos. Son muy altos. No sé si también eso esté relacionado, tanto rigor y tanta exigencia, a una presión muy grande de hay que hacer las cosas bien y el no se puede fallar, y eso también de pronto los llevan anímicamente pues a tomar unas decisiones. Y yo tengo, o sea, mi punto de vista, que no es teoría ni nada de eso, es mi paja mental. No, esto es, para eso es el podcast, aquí no estamos haciendo ciencia. Por ejemplo, en los países más fríos o en los lugares más fríos, la gente empieza a ver un poquito más allá para qué va a venir en el invierno. Y realmente, o sea,
no puedes permitirte en Holanda vivir en el desorden porque tienes como 9 meses de frío, y no, si no produces para invierno, bueno, ahora se importan cosas de España, de todo lado, ¿no? Pero yo creo que se quedó eso precisamente, o sea, de que la gente no es de la calle, no es de salir. En verano sí salen a la calle o prefieren irse a otro país más caliente y demás, ¿no? Pero tienen ese orden precisamente porque tienen que guardar energía, no sé, o sea, del invierno y demás, y tampoco son tan amigables porque no se la pasan en la calle, ¿no? Tienen que planificar más la vida y el futuro, y piensan Pero más en si hay una advance. constante Creería, sí. en pensar que el clima determina muchas cosas del comportamiento humano. Ah, indiscutible. Sí. Más que Incluso todo el orden. pasa también que donde en las ciudades costeras o donde hay verano todo el año, pues la gente está también en Más de otro tipo de trabajar. actividades. Dicen que en el trópico es donde menos se produce conocimiento, porque la gente está más Parchando. En otra onda. Claro. Bailando. Pasa mucho con el invierno y es que se concibe también un poco para sentarse a producir, o sea, académicamente. Es una etapa de creación. Me encierro a producir, no sé, literariamente, no sé qué, y el verano es para el ocio. Nosotros estamos más en modo Ocio esparcimiento. permanente. Pues, Claro. dice Además los recursos, ¿no? O sea, los recursos básicos, o sea, si no tienes casa, o sea, no te vas a morir, o sea, De frío. de frío, o que acá para sembrar alimentos, o sea, también hay, ¿no? Básicamente los holandeses tienen un dicho, ¿no? O sea, Dios creó la tierra, pero los holandeses Holanda. ¿Por qué? Porque ellos ganaron la tercera parte de tierra al mar, que ellos construyeron sobre el mar las cosas, y Ámsterdam sigue creciendo por ese lado y siguen ganando espacio al mar, ya sea con diques o haciendo barrios flotantes, ¿no? Así que pues lograron desarrollar una tecnología donde ellos pueden ser autosuficientes, pero también, o sea, pensando mucho en el futuro, cosa que no pasa en nuestros países tanto, porque pues supuestamente tenemos muchos recursos, en invierno nos morimos de frío, al menos en la mayoría de los lugares, y yo creo que eso cambia un poquito la perspectiva, ¿no? Pero eso no es de ahora, sino que más bien se convierte en tradición y una necesidad. Eduardo, sabes que nunca me había puesto a pensar en eso, y es que acá, por lo menos en Latinoamérica, hemos dado por sentado muchos de los recursos naturales que tenemos, como que llegamos a una tierra o crecimos y nacimos en una tierra donde tenemos mucha agua, donde el clima favorece mucho el tema de la producción agropecuaria, y creo que eso también nos ha exigido en cierta parte como menos rigidez a la hora de configurar ciertas prácticas, que nos ha permitido también ser un poco más laxos, que es lo opuesto a lo que tú estás diciendo. Claro, si tú estás en un clima demasiado extremo, si tú no planeas y no tienes casa, pues es que te vas a morir. Sí, y si te vas a quedar, y si no planeas muy bien el tema de ahorita, pues que todo ha cambiado, pero en una época donde si no planeas muy bien cómo vas a plantar, cómo van a ser las cosechas, pues te vas a quedar sin comida. Se va construyendo, sí, se vuelve una construcción social que pues es difícil, sí es un cacho difícil de desviarse porque toda la gente pues conoce por historia y demás, y yo creo que se hace pues agarra como suyo, ¿no? Como no sé si tradición. Sí, una práctica. Una apropiación también de eso. Apropiación, sí, y la vuelve práctica social y pues ahí... Eduard, ¿cómo es el proceso de quedarte o de obtener una residencia, de volverte legal para quedarte permanentemente en Holanda? Aprender holandés, lo primero, pero un holandés básico, ¿no? Que estaba bien, porque si no, nunca. Sí, mira, si estás casado con una persona holandesa, tienes que esperar 3 años para poder solicitar el pasaporte, ¿no? Pero para solicitar el pasaporte tienes que haber pasado clases de introducción a la cultura, tienes que haber dado un examen de holandés básico, como te digo, y pues ahí el trámite tarda como 4 años por ahí. ¿Qué sientes tú que fue lo que más te costó a ti como adaptarte a la cultura holandesa como tal?
La comida. Sí. Sí, de la cultura, el holandés es súper básico. O sea, no vive para comer, sino come para vivir. O sea, que básicamente el desayuno de ellos son las tajaditas de pan miga, con un queso y ya. Y el almuerzo es lo mismo. Pan con queso y mantequilla y ya. ¿No? Sí, la comida holandesa no es famosa. Pues no hay como No. que uno diga, ay, No, hay dos platos que me gustan. Uno es el boerenkool, que es un puré de papa con una especie de lechuga, pero se hierve una salchicha. Eso que está bueno, a mí me gusta. Los pancakes están ricos también. Y otra que es una sopa de arvejas, que en el frío, en invierno, es un levantamuertos, o sea, está buenísimo. Pero sí, no, ellos no, como que no es una cultura de la comida. Aunque eso está cambiando poco a poco, porque como hay más migración ahora, Claro. además como es un país rico, me acuerdo cuando fui la primera vez en los supermercados, no había mucho que escoger, ¿no? O sea, era más lo básico y demás cosas. Porque, por ejemplo, encontrar un aguacate era imposible, o encontrar una papaya. Ahora todavía es difícil, pero no imposible. Pero están horribles. Son verdes, te cuesta 5 euros una papayita así chiquita. Ve, a mí me pasó en Europa que las verduras nos duraban mucho y pues como que no lo procesé allá, pero cuando volvimos, como que comprábamos verdura y se nos dañaba muy rápido. Y claro, yo siento que pues deben ser los preservantes que le echan para que, como muchas cosas son importadas, pues Claro. tienen que ponerles muchos preservantes Alargarle la para vida alargarle útil. la vida para que no se les dañe, porque no les da. En cambio acá seguramente viene pues De la finca allí. sí, exactamente, y Claro. dura menos. Exacto, sí, pero también compensa el sabor, digamos, ¿no? Porque allá la verdura y la fruta no tiene el mismo sabor que acá es mucho más rica, ¿no? Sí, Edward, ¿qué completamente. tal la colonia latina en Holanda para ese momento en el que tú dices, bueno, hace muchos años no había como tanta gente? De por sí Holanda pues no ha sido como un destino, digamos que favorito en Latinoamérica, debe ser pues también por el tema del idioma y el clima, pero en ese momento sentías que había como un convito de latinos en el que tú llegaste y te sentías cómodo o estabas muy solo. Cuando llegué, o sea, más bien que la universidad tenía convenio con Latinoamérica en realidad para hacer proyectos sociales. Y sí, había un combo bastante grande. Éramos como 50 latinos y nos conocíamos entre todos y salíamos de rumba y sí, estaba muy chévere. Pero después eso era lo que- cambiaron porque, por ejemplo, Colombia y Bolivia y muchos países ya no se consideraron países pobres, sino en vías de desarrollo, ¿no? Y ahí cortaron las becas y básicamente, pues, era yo y algunos estudiantes de PhD que no pasábamos de 10 en el pueblo. Y claro, los otros 50 que te digo iban cambiando, o sea, cada semestre venían 50 nuevos, o sea, que era... Tú venías a Latinoamérica frecuentemente, viajabas constantemente a Bolivia a visitar tu familia. Sí, iba normalmente cada 2 años. ¿Qué percepción tenías vos en ese momento? Yo sé que en el imaginario, pues Colombia con su historia ha sido como, hay un mito ahí de violencia y los colombianos y narcotráfico, no sé qué. Para ese momento, vos boliviano, en Europa, ¿cuál era como la imagen y justo en ese momento, hace 20 años, en Colombia la violencia también estaba pues en el mejor momento? ¿Cuál era el imaginario que se tenía de Colombia? Que se hablaba como, uff, ojo, que llegaron los colombianos. Era bien chistoso porque para los holandeses me preguntaban de dónde eres, yo les decía, soy de Bolivia, y como la mayor parte de los estudiantes latinoamericanos eran de Colombia, me decían, ¿y en qué parte de Colombia está eso? Ah. O sea que, o no sé si relacionaban, porque pues Bolivia también tiene historia de narcotráfico, Sí, claro. ¿no? Pero sí, eso está muy arraigado, digamos, no solo en Europa, sino también en Estados Unidos. Claro que en Estados Unidos
me preguntaban de dónde eres, yo les decía de Bolivia. ¿Y en qué parte de México queda eso, no? O sea, porque para los norteamericanos, pues los latinos son mexicanos y ya, ¿no? ¿En qué parte de Estados Unidos? En California. Bueno, y más en Más en California, California. que están más, Exacto, más sí. Ahí arraigados. básicamente pues todos hablan español. Sí, sí. Entonces, ¿y por qué fuiste a Estados Unidos? Porque mi expareja agarró un postdoc por 2 años ahí y pues yo tuve la oportunidad de poder trabajar ahí en la universidad también, así que pues dijimos, vamos. Buena experiencia en Estados Unidos. Buena, pero era otro pueblito, que era de la Universidad de California, pero se llamaba Riverside. Pero era igual un pueblito, no pasaba nada, no se me persiguen los pueblitos chiquitos. Medellín, de hecho, es el lugar más, sí, el más grande donde sí. Sí, pero Cochabamba no es tan grande. Cochabamba es Tan que la grande tercera ciudad de Bolivia. Sí. Es Santa Cruz, La Paz y luego Cochabamba. Sí, Cochabamba tiene 2 millones de personas, o sea, es como la mitad, un poquito menos de la mitad que Medellín, ¿no? Tu estadía en Holanda pues estuvo dividida por 2 momentos. Un momento cuando estabas de estudiante, un poco también como experimentando todo, muy joven, pero cuando ya tú te haces residente, ya cambia como tu estatus migratorio en el país, ¿tú sientes que las condiciones de vida allá se modificaron para ti? No. En ese sentido, Holanda es un país muy organizado y es difícil emigrar cuando me preguntan, o sea, mis amigos o que les dé algunas pautas, o sea, de cómo puedo ir a Holanda, cómo puedo trabajar allá, es muy difícil agarrar una visa, yo les diría que sí, y si tienen la oportunidad de tener una visa y todo eso, o sea, que pues lo primero que tienen que saber es el idioma, por lo menos inglés, ¿no? No irse nada más con el español, porque pues no les va a servir de mucho. Además que tienen una política muy fuerte sobre la migración, que es muy difícil que una persona te emplee si no eres legal, porque les vienen unas multas muy grandes. No quiero decir que no hay ilegales, pero son personas que se contactan de un país, por ejemplo, o sea, si necesitan cuidar a un anciano por ahí, o sea, contactan a otro país y la persona misma la invita, digamos, a la casa, pero para cuidar a la mamá, a la abuelita, no sé. En ese sentido no es tanto como en España, que pues como la migración de latinos, por ejemplo, es mucho más grande, ya tienen estructuras de que pues si la migración casi no puede hacer nada como para echar a nadie, sí. ¿no? O sea, y sí, en ese sentido es en Holanda mucho más difícil. Incluso con trabajos de, no sé, de mesero, de ese tipo de trabajos, en cocinas, de aseador, incluso si es... O sea que esos trabajos, ¿quién los hace en Holanda? Usualmente los países ricos, los países desarrollados, ese tipo de trabajos, muchos de los locales no los quieren hacer y hay como un gap ahí, hay un roto para que los inmigrantes los hagan. En Holanda, ¿cómo funciona? En Holanda, en los pueblitos, por ejemplo, tradicionales, ves muchos holandeses trabajando como meseros. La verdad, o sea, a comparación de España o los países más al sur, obviamente, o sea, hay muchos migrantes, pero son migrantes regulados. Y están trabajando sí en servicios en limpieza, pues a mí me tocó también trabajar en limpieza después de salir de la universidad, y mientras estudiaba igual, porque pues era sí. algo extra, ¿no? Pero si no sabes el idioma, como te digo, pues tienes los trabajos de mano de obra barata, ¿no? En inglés, en Ámsterdam y en Rotterdam, por ejemplo, es más fácil conseguir trabajo de mesero y todo eso, pero vas a ver, yo creo que es un 70% en trabajos de mesero y cocina y demás. Yo creo que todavía hay un 70% de holandeses en la actualidad Haciéndolas. trabajando. Aunque sí hace mucha falta la mano de obra para los trabajos que los holandeses no quieren, porque tampoco quieren trabajar en construcción, o más bien no están formados para trabajar en construcción, porque como allá como que es obligatorio pues salir y estudiar alguna profesión, ya sea técnica y demás, no digamos obligatorio, ¿no? Pero socialmente está mal visto que tú no estudies con las posibilidades que te dé el gobierno y demás, ¿no? De hecho,
pues es como algo enfermizo que un chico que ya cumple 16 años y sale del colegio se queda viviendo en la casa de los papás. Los papás mismos le dicen, mijito, y está en la universidad, pues vaya, independícese. Igual los ancianitos ellos se van derechito al asilo, no tienen que preguntarle, no ponen resistencia porque sí, como que ya tienen la vida programada, ¿no? Sí, los jóvenes se van temprano de la casa y los viejos se van para los asilos cuando Cuando Sí, toca. sí. cuando toca, sí, ya cuando, pues no, si no hay nadie que les cuide ni nada de eso. De hecho, pues viven para juntar eso, a mí me parece, y eso también me hace un poquito triste, ¿no? O sea, Sí, y fuerte. la mayoría de los holandeses vive para las vacaciones. O sea que el tema de la universidad, o sea, teníamos esa pregunta, y es que nosotros en Latinoamérica, casi que la forma que vemos para poder como escalar socialmente, o fue lo que nos enseñaron, está cambiando, pero es la academia. O sea, tenemos que estudiar y la forma de salir adelante es tener unos títulos y conseguirse un buen trabajo y luego una maestría y, bueno, y luego un doctorado. Cada vez se pide más. Bueno, se pedía, creo que ahorita las empresas están contratando también mucho por habilidades, así no tengas un título. Se está dando una vuelta y está pasando. Pero pues es el imaginario que tenemos nosotros, o lo tuvimos por muchos años. Y en otros países, el ejemplo que siempre hablamos nosotros, que hemos muchos años en Australia, es que como esos tipos de trabajos que no exigen como estudiar, son también pagos, entonces muchos jóvenes dicen, pero la universidad es carísima, el Estado sí me presta la plata, pero igual yo luego se la tengo que pagar, voy a salir cuando acabe mis estudios con una deuda de no sé cuántos $1,000 y me pagan 25, 28, $30 la hora por hacer otro tipo de trabajos, pues los voy a hacer y puedo tener una muy buena calidad de vida también. Entonces muchos renunciaron a estudiar y por eso siento yo que Australia también ha tenido como una necesidad de importar cerebros, de importar académicos profesionales, porque los locales no han querido hacerlo, porque igual con otros trabajos pueden vivir muy bien. En Europa pensamos, pues no sé, que si en Holanda era también que con otros trabajos la gente vivía bien, o si la academia, como dices, pero es una cosa social, como que es una cosa de estatus y hay que estudiar, no está bien visto, o en realidad es que sí se vive mucho mejor siendo profesional que con trabajos. No, porque en la academia, por ejemplo, un plomero puede ganar mucho más que una Bueno, persona en sí. la academia. Eh, y precisamente, o sea, es lo interesante porque la gente no estudia por tener un estatus, estudia porque quiere estudiar, ¿no? Y en realidad, o sea, los programas de la universidad y todo eso son mucho más flexibles en cuestión de conocimiento. Tenía unos compañeros, por ejemplo, que estudiaban una carrera libre. Yo decía, ¿qué es una carrera libre? ¿No? Y los chicos estaban metidos en economía, tenían clases de música en el conservatorio, tenían clases, no sé, de turismo, de sociología y una mezcla así. Y yo les decía, ¿pero dónde van a trabajar? ¿No? Y ellos decían, no, precisamente eso de las habilidades blandas, ¿no? O de la creatividad o de ser una persona mucho más abierta y multidisciplinaria, es lo que están buscando, en cierto modo, al menos en Holanda, desarrollar esa capacidad mental más abierta, ¿no? Y también sí tienes razón que muchos, o sea, por la comodidad se han quedado haciendo trabajos manuales porque está bien pago. Sí, porque los Sí, pagan. pero no muchos. Y todavía después de la pandemia, por lo que me cuentan los amigos de allá, ahora sí, incluso se abrieron agencias de empleo para gente que simplemente sabe español, para trabajar en carnicerías, en producción, para Amazon encajar cosas, o sea, donde no Sí. necesites hablar, ¿no? O en agricultura. Porque lo que pasó en la pandemia es que muchos de los que estaban ahí volvieron a sus países porque se sentían solo en Holanda y pues ahora como que hace falta la mano de obra menos calificada como para poder mantener la economía, ¿no? Sí, el mundo se Claro. está. Nosotros hablamos mucho
que el mundo se está reacomodando como Unos pa' acá, otros pa' allí, otros está los gringos que quieren venir para acá reorganizándose. porque con la pensión bien muy bien, los de aquí ya quieren ir para allá, todo el mundo anda moviéndose, repensándose la vida. Creo que sí, se están repensando. Y creo todo que el sí mundo. fue la pandemia como un detonante para mucha gente tomar como un poco de decisiones y más concretas sobre qué quiero hacer, qué quiero priorizar y dónde quiero pasar un tiempo de mi vida. Eduard, te has movido mucho, pues Alemania, Holanda, Estados Unidos y ahora acá, Medellín. ¿Tú cómo sientes que cambia la experiencia de emigrar cuando uno tiene 20 años y estás pues apenas como abriéndote al mundo adulto? Pero ya cuando han pasado unos años, ya tienes un recorrido, tienes una experiencia y volver a arrancar, ¿cómo has sentido como esa experiencia de hacerlo también en otro momento de la vida? Sí, uno de los 20 es más Tiene laxo. toda la energía Sí, también, tiene ¿no? más fuerza y es más, me toca dormir aquí. Y bien, está más dispuesto a todo. Ya van entrando los años y uno no está dispuesto siempre a hacer unas cosas que hizo cuando tenía los 20. Vuelves a migrar a los 40 y pico, esa experiencia. Y volver a Latinoamérica también. Ya. Eso es muy interesante, o sea, en mi experiencia, como dicen, o sea, cuando tienes 20 años, pues quieres conocer el mundo y, no sé qué, ¿no? Y te parece bonito, pero es muy diferente ya si vas a migrar, o sea, es porque tienes que más o menos romper un vínculo, ¿no? Que es con tu tierra, que pues nos enseñan, ¿no? O sea, del patriotismo, que querer la tierra y todo eso, ¿no? O sea, sí, o sea, que a mí Bolivia me gusta, pero pues he aprendido que para mí, o sea, las fronteras son absurdas, ¿no? Y eso es más o menos que te llenan la cabeza de ese falso patriotismo y no sé qué cosa, que ni siquiera los políticos se creen, porque si no nuestros países estuvieran súper bien, ¿no? Así que para mí ha sido muy duro romper, sí, con eso de extrañar a la familia en primer lugar, a los amigos, a la comida, a las tradiciones, o sea, que tiene tu tierra y demás, y pues que vas a otro país y sus tradiciones no te parecen tan buena onda como en tu país, ¿no? La comida y demás cosas, ¿no? Pero pues viajando un poco más, o sea, ya conoces varios lugares, o sea, yo no me veo, por ejemplo, viviendo en un país para siempre, digamos, ¿no? Ni siquiera regresando a Bolivia, porque se vuelve a comparación de cuando eres joven y quieres regresar a tu país. O sea, sí regresamos, o sea, con mi expareja por un tiempo allá, duramos un año, porque ya, o sea, ya como que me faltaba algo, ¿no? O sea, que como ahorita me pasa también, o sea, a veces digo, o sea, pues sí, o sea, no he cerrado la expectativa de volver, por ejemplo, a vivir en Europa o en otro país, ¿no? Pero pues sí te cambia la perspectiva y aprendes a desprenderte más de las cosas que te arraigan a una tierra y pues a verte como más o menos lo que me preguntabas, o sea, qué tan difícil, o sea, es ir y venir, empezar de nuevo. Yo creo que volver a un país, o sea, si te vas por un tiempo, ya sea 1 año, 2 años, ustedes han debido pasar la experiencia, que regresar a tu país no va a ser una continuidad de tiempo, sino que va a ser empezar de nuevo. Y a todo lado que te mudes y vayas, o sea, va a ser un empezar de nuevo. A veces te va bien, a veces te va mal, pero la vida es así, ¿no? Ahora, vos has vivido más de la mitad de la vida casi por fuera de Bolivia. Y ahorita que mencionas los arraigos y eso, ¿vos te sentís de dónde? ¿Tienes en realidad pues como ese sentimiento, es que Bolivia y la bandera y eso? No, yo soy boliviano, nacionalizado holandés, pero, o sea, ni lo uno ni lo otro, o sea, yo más bien creo, o sea, que la gente tiene que tener la libertad. Yo he tenido, o sea, mucha suerte en no viajar indocumentado, ¿no? Pero pues a mí me parece una estupidez eso de las fronteras, que realmente la gente se va a mover con fronteras o sin fronteras, y lo único que hacen las fronteras es pues detener los sueños de la gente. Si los seres humanos no son ilegales, o sea,
es loquísimo que diga, es Exacto. ilegal, pero ¿cómo es ilegal? A veces me pongo a pensar, o sea, ¿quién ha sido el estúpido que ha pensado que un pedazo de tierra era propiedad de alguien? Y pues sí, eso yo creo que de ahí se vino toda estupidez del mundo de crear fronteras y creerse dueño de una parte que en realidad por el hecho de nacer tendrías que pues compartir con todos, ¿no? Y muy loco en el caso europeo o de los ingleses, que lo hicieron más que los otros países, es ir a otros países, armar el caos que armaron, coger las cosas que cogieron, robar lo que robaron y luego Dejarlos en la inopia. dejarlos en la inmunda, descompuestos socialmente, económicamente, ambientalmente, en algunos casos puteados, y luego venir y decir, y ahora cierro las fronteras. Y aquí Y no ahora entra cierro nadie. las puertas porque ustedes se queden puteados allá. Y ve, Exacto. igual Francia, y me parece muy loco es que hoy la calidad de vida que se da en muchos de esos países es gracias a lo que cogieron de los países que hoy están pobres, a los que dicen, no, aquí ya no entra nadie más porque allá los dejamos pobres, ahora vivimos acá muy bien, pero aquí no entra nadie a vivir bien. Es una lógica No, pero es muy demencial. loco, porque igual si nos ponemos a pensar en Latinoamérica, por ejemplo, decimos esos países tienen que saldar la deuda histórica, ¿no? Y en nuestros países no hacemos eso. Los indígenas de toda Latinoamérica, los afrodescendientes y demás, o sea, han estado relegados y siguen relegados por siglos, ¿no? Y si en la casa no reclamamos eso, ¿cómo vamos a reclamar a otros países por procesos históricos que ni siquiera nos corresponden a nosotros? Sí, total. Pero cuando pienso en la salvajada de los ingleses, pues también pienso que acá está pasando lo mismo internamente. O sea, también Sí. estaban los pueblos indígenas, unos montándose en la nuca a otros para coger la clase, porque es el ser humano también. Yo creo que es un Pues, tema de especie. es como que somos unos Sí. bárbaros. Estaban los aymaras y los incas encima de los Peleando. aymaras. Como, El ser humano como que siempre ha sido expansionista, ¿no? Sí. Sí. Y territorialista. Sí. Bueno, hay muchas especies que son así, ¿no? Pero supuestamente lo que nos diferencia de los animales, pues es el conocimiento y... Sí, la razón. comunicación. Y Exacto, que básicamente, o sea, somos especies primitivas, modernizadas o civilizadas, como quieran llamarlo, pero pues hacemos lo mismo que se hacía antes, nomás de forma más educada, Sí, ¿no? más sutil. Ya no te comes, Más o sea, sutil, sí, como pues los homo sapiens se han comido a los neandertales, ¿no? O sea, nosotros no vamos y nos comemos a los indígenas, ¿no? O sea, Pero hacemos unas... bueno, yo soy hacemos- indígena, o sea, me comerían primero. Tenemos unas prácticas, sí, muy chistosas. Eduard, cuéntanos un poquito de tu llegada a Medellín. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo llegaron en...? Bueno, ahí hay algo que me parece interesante para contarle a la gente, y es que la pareja de Eduard es una epidemióloga de acá de Medellín y ellos llegaron en plena pandemia. O sea, que tú te viniste con una persona que llegaba como en el momento más álgido de una situación también Que como casi muy que el país clave la necesitaba. para ella, para Jessica, la Ujú. pareja de Edward. ¿Cómo fue esa llegada con todo lo que estaba pasando? También una incertidumbre mundial que estábamos viviendo. ¿Cómo sentiste como esa adaptación acá? Primero, o sea, no llegué cuando había la pandemia, o sea, nadie se enteraba que había pandemia. O sea, yo llegué 6 meses antes, porque conocí a Jessica, ella estaba haciendo una pasantía en Rotterdam, y dijimos, bueno, yo salí del divorcio y pues nos conocimos, le alquilé un cuarto en mi casa, pasó lo que tenía que pasar y dijimos, pues amor de verano, que ya dura 5 años. Qué verano tan largo. Exacto, y claro, o sea, pues yo decidí, pues en Holanda ya no tengo mucho y pues sí, quiero seguir viajando y pues quiero estar con mi pareja, ¿no? Así que me vine, fuimos por Bogotá, nos recogieron unos 2 buenos amigos y se fueron en auto desde Medellín allá, porque teníamos el plan de pasear por Boyacá y por los lugares de ahí. Estuvo alucinante, regresamos de ahí y a los 6 meses, pues pandemia, ¿no? Y claro, ahí estaba pues trabajando
en la universidad como consultor externo y demás, pero en la pandemia pues todo paró. Yo creo que eso, o sea, sí fue muy loco, uno porque pues estar en otro país, Recién llegada. recién llegado, con ganas de conocer y ver, o sea, cómo funciona, viajar y demás cosas, te quedas encerrado por un año, ¿no? Así que... Y también y con creo- un miedo muy grande, porque pues había también como el tema de los bloqueos, no pueden salir, no pueden hacer, la gente muriendo, de las noticias súper trágicas, o sea, también todo un drama alrededor de la situación, y creo que el no saber qué va a pasar, creo que era lo que ponía una cosa ahí como un punto más grave, Y un buen momento para una relación nueva para probar si va a funcionar o no. una convivencia muy intensa. Sí, como, Exacto, sí. No, vamos en a ver si va a realidad, o sea, funcionar esto o no. Un año juntos en la casa encerrados. Bueno, exacto, sí, o sea, la verdad, o sea, eso fue lo que se reforzó y pues sí, doy gracias a la pandemia porque es la forma más rápida, o sea, sin anestesia, que sabes, o sea, te quedas a vivir y pues compartes todo el día con la pareja y no te cansas, ¿no? Así que pues funcionó. hay una pregunta que va a ser muy difícil porque hay una hipersensibilidad cuando uno habla de un país, ¿cierto? Muchas veces me pregunta la gente qué te gusta de Colombia, o qué te gusta de Holanda, o qué te gusta de otros lugares. Yo les digo, o sea, lo que más me gusta es lo que a la mayoría de la gente les gusta, ¿no? O sea, y básicamente, o sea, fuera de la comida y todo eso, muchos coinciden que pues la clase política acá, la violencia, la pobreza, la desigualdad, esas cosas, o sea, no van a gustar ni aquí, ni en Marte, ni en ningún lado, ¿no? Ve, a propósito de eso, nunca lo había pensado y es como de pronto nosotros ni siquiera percibimos tanto el tema de la violencia en el día a día, en cómo de pronto reaccionamos los colombianos, pues porque de acá somos y aprendimos a convivir con ella. De pronto incluso cotidianizamos Sí, lo vamos normalizando también. los muertos. Ahora no tanto, pero hubo una época en mi adolescencia, después de mi adolescencia, donde si no mataban a más de 20, casi que no pasaba nada, porque era todos los días. Mataron 10, mataron 15, mataron 20, una bomba, no sé qué. Y cuando ya mataban más de, no sé, un número, uno decía, uff, ¿qué pasó? Pues hasta eso lo normalizamos. Y creo que un poco con los años, pues eso no es así ahora, pero de pronto sí tiene que ver mucho con lo que nos quedó a nosotros ahí en el inconsciente. ¿Vos percibís que somos una sociedad violenta diariamente? Sí, mucho. De hecho, o sea, sí, o sea, a mí hasta ahora me da miedo salir a la calle en algunos lugares, pero uno no puede vivir con miedo, ¿no? Sí, sí. Es que también, o sea, vives 20 años en Holanda, que lo máximo que yo he visto es una persona que han asesinado en un café, o sea, en todo el pueblo en los 20 años, ¿no? Y la otra noticia más dura es que pues han asesinado un burro en el parque de niños, ¿no? O sea, y claro, o sea, pero bueno, yo ya vengo vacunado con Bolivia, que no es tan violenta, pero sí hay violencia, ¿no? Pero yo creo que Colombia, la verdad, como México, y las favelas de Brasil, no digamos todo, sí tienen algunas coincidencias, ¿no? Y sí son lugares muy violentos. Sí, La violencia se ha encarnado mucho sí, más. A veces no lo percibimos tanto en el día a día porque pues es nuestra realidad. Todavía yo estoy en ese proceso, ¿no? Que o vivo paranoico, metido en mi departamento, o pues... O vivo. Exacto, o salgo y paseo y ya, ¿no? Así que pues, no, más bien, o sea, la sociología te ayuda a eso un poquito, ¿no? A investigar primero a qué barrios meterte, ¿no? Y a poder hablar con la gente y ser más canchero, como quien dice, ¿no? Bueno, ¿y con la comida cómo te ha ido? Con la comida, bien y mal. Bueno, como en todo lado, ¿no? Sí. En Holanda casi no se come muchos fritos. No, ¿para qué miento? No, sí, se come fritos también. Pero, pues, acá como un poquito exagerado con esos los fritos, ¿no? Pero sí, hay buenos restaurantes, hay buena variedad, pero sí hay que saber dónde ir, ¿no? Todavía no me acostumbro a la arepa. Ay, Nah. ¿por qué? No, pero es difícil. Es difícil. No, yo soy defensor de la arepa, la Ay, amo. no, yo soy Desayuno una y arepa ceno lover. arepa, yo soy una arepa. Sí, sí, yo también. Pero
Nos ha pasado que hemos intentado, cuando hemos vivido en diferentes partes, Todos emocionados. como, le voy a hacer una arepa a Y la gente amigos. como que pues La gente como, "Uf, pero es una masa insípida, Sí, pues. no, es difícil, es para nosotros la amamos, pero sí, no es tan fácil de... Pero Yo te voy a ser muy honesto, me costó la comida boliviana, sobre todo en La Paz, uy, sí. porque siento que por el frío y la altura comes mucha grasa siento que para compensar el tema Del frío. el frío y... Mm. es Sí, difícil. la verdad, o sea, no hay verduras. Sí están acostumbrados más que todo a la grasa, a los fritos. De hecho, tienen unas empanadas que a ellos les encanta. En Cochabamba supuestamente es el lugar donde mejor comes, ¿no? Y te vas a La Paz y te llevan a los lugares, o sea, donde vas a comer bueno, Rico. ¿no? Sí, y son lugares de Cochabamba, o sea, Sí, porque La Paz no está caracterizada por tener muy buena gastronomía. La Paz me sorprendió mucho. Yo fui hace exactamente 20 años. Mm. Hace 20 años estaba en La Paz, exactamente. Y varias cosas. Uno, que en ese momento McDonald's como que se había quebrado porque la gente no iba. Porque la gente prefería comer chuño, pues la comida tradicional. No, en eso sí, las hamburguesas eran mejor que las de McDonald's, en toda Bolivia, sí. Y por eso, o sea, de hecho, o sea, no era rentable porque una hamburguesa de la calle que sabía a carne y no a McDonald's, te costaba 10 veces menos que una hamburguesa de McDonald's, así que eso se volvió elitista y pues nadie tuvo que sacar a McDonald's, simplemente, o sea, la gente no iba porque era muy caro y elitista y pues... Y me parecía loquísimo, me parecía... Sí, uf. sí. Vi que las tradiciones y las prácticas indígenas estaban como muy arraigadas casi en toda la sociedad. Entonces no sé si... bueno, Colombia es una sociedad más blanqueada, donde los indígenas están casi que en la periferia. Y lo mismo en Argentina, a diferencia pues de otros países de Latinoamérica. Me sorprendió mucho y me gustaría que me contaras un poquito, vos que sos como una voz, antropólogo, sociólogo, perdón, un poquito sobre eso, sobre qué pasa en Bolivia. Y bueno, lo que pasó históricamente es que en Argentina, Chile, Colombia, lo que hicieron es pues más una erradicación de los indígenas, porque tampoco la cultura precolombina estaba muy fuerte acá, ¿no? Como en Argentina y Chile, pero los incas y los aymaras pues como que abarcaban toda la zona desde el sur de Colombia hasta el norte de Chile, ¿no? Y en Bolivia y en Perú pues era casi imposible erradicar a una población, a poblaciones, o sea, de millones de personas básicamente, ¿no? Y también otro factor que influyó mucho es que ellos necesitaban mano de obra, más que todo para trabajar en la minería. Y a comparación de Colombia, que trajeron mucha gente del África. Bueno, Cartagena era el centro de descarguero de negros más Más grande grande del mundo en un momento. Exacto, pero en el Caribe, pues los africanos podían vivir. Mientras el lugar, por ejemplo, hay un lugar que se llama Potosí en Bolivia, Sí, de que las minas. sí, es un centro minero, pues llevaron como, no me acuerdo cuántos millones, o sea, de africanos para trabajar en las minas y murieron todos. Y los que sobrevivieron, algunos, escaparon a los Yungas, que es una zona más tropical en La Paz, que es la única comunidad afrodescendiente en Bolivia. Y básicamente, pues lo que hicieron, a falta de mano de obra, es evangelizar a los indígenas y que vayan a trabajar ellos a las minas, ¿no? Y por eso hay una costumbre, por ejemplo, muy interesante en Bolivia, que es que cuando entras a las minas, a cualquier mina, vas a ver que los mineros adoran al diablo ahí adentro, que le dicen el tío de la mina, ¿no? Y es porque los españoles llegaron con la Biblia y dijeron, o sea, pues Dios es el Dios de arriba y el diablo es el Dios de abajo, ¿no? Y ellos adoran tanto al diablo
cuando están en la mina, pero cuando salen, adoran pues a los dioses católicos, ¿no? Así que eso es lo que pasó básicamente. Por ejemplo, México es bien interesante porque hay una población indígena muy grande, pero también una influencia de Estados Unidos, entonces es como un país que se divide en dos mundos completamente, no, es muy difícil que uno predomine sobre el otro, sino que es esa mezcla y ahí pues salen unas cosas muy interesantes. Edward, siento yo que cuando uno es como tan nómada, de pronto un poco como lo has sido tú, moviéndote desde tan joven por tantos lugares del mundo, estudiando, como sumergiéndote en tantas culturas, es muy difícil estrechar relaciones con la gente. O sea, está uno acá, y acá hace un grupo de amigos, pero a veces sus amigos también son temporales, se van, resulta que uno se mueve para otro lado y empieza de cero a construir y a tejer relaciones. ¿Has sentido tú que eso ha sido como un tema recurrente en tu vida y que quizás te ha como afectado y que te hace sentir como solo? A un principio sí. Yo creo que pasa con todas las personas que viajan, pero incluso es parte de la vida, ¿no? O sea, porque los amigos que creas en colegio, por ejemplo, o sea, pasas una etapa de la vida, se va. Obviamente que cuando viajas, eso está mucho más marcado, ¿no? Porque no solo tienes que dejar a tu familia, o sea, tienes que acostumbrarte o tener una dinámica que a veces no te acostumbras, y pasa con mucha gente y por eso vuelve al lugar de donde vino, a buscar las amistades que tenía y todo eso, y todos tienen una vida diferente, ¿no? Al principio sí me dolía, pero ahora no. Digo que, o sea, pues tengo amigos en muchos lugares y más bien, o sea, sí puedo ir a visitarlos porque nada te garantiza que quedándote en un lugar vas a tener los mismos amigos, porque los amigos ya sea por familia o ellos viajan a otro lado o básicamente ya no compartes los mismos intereses, igual desaparecen, ¿no? A propósito de eso, cuando vas a Bolivia y visitas a tus amigos, sientes que de pronto ya no tienen los mismos gustos, los amigos de adolescencia, de tan pequeños, cambiaron tanto, tú eres otra persona de la que eras cuando tenías 18, 17 años, y ellos también, que tienen menos cosas en común. Te pasa con los amigos, particularmente de Bolivia, que son como los amigos de niñez. Total, o sea, con amigos de niñez, pues son contados con los que me encuentro, pero básicamente lo único que compartimos son las añoranzas, ¿no? De colegio, ¿no? Sí, sí, la nostalgia. Exacto, sí, o simplemente vernos. Básicamente me veo con dos amigos de colegio, los de primaria, pues a ninguno los vi. Con los de la universidad mantengo más contacto, pero igual, o sea, tienen una vida completamente diferente, ¿no? A la que tenían antes, y obviamente yo también he cambiado, ¿no? Sí, claro. Así que... ¿Y cómo te pega el tema de tu familia? Como la lejanía de tus padres, todo el núcleo familiar que está en Bolivia. Bueno, ese tema es muy duro. Ah, no, mentira. No, uno se va acostumbrando, ¿no? Porque igual mis hermanos, o sea, ya tienen sus vidas formadas, obviamente los extrañas, o sea, extraño a mis papás, pero bueno, es lo que hay, ¿no? O sea, que sí, es difícil, sí. Yo siento que hay un tema y es que en la vida del inmigrante a veces se idealiza mucho algunas cosas, otras se satanizan, pero unas se idealizan como el ir y de pronto volver de ciudad en otro país con un pasaporte que te permita hacer más cosas, viajar más, no sé, conseguir mejores trabajos, con mejores posibilidades económicas, pero en ese camino, no sé, cuando uno ve la meta de pronto de quedarse a vivir en otro país, no se habla mucho de los sacrificios que hay que hacer para llegar allá. Y uno de esos es la lejanía de los padres y de los amigos y de los muy cercanos, y es hacer el duelo de vivir lejos de ellos. Exacto, sí. Yo creo que es lo más difícil. Y me juntaba con gente, por ejemplo, de Bolivia, que estaban 5 años, 10 años y no tenían vida, ¿no? Y es porque habían dejado su familia, pero más que todo pasaba a gente que ha dejado su familia, no los papás, no los hermanos, sino la esposa y los hijos, por ejemplo, ¿no? Sí, verdad. Y, por ejemplo, tengo un amigo boliviano que está 30 años allá, o sea, él llegó 10 años antes que yo,
y todavía pues sigue añorando regresar, pero allá ya tiene su esposa holandesa, sus hijos son holandeses, pero pues vuelve cada año a Bolivia y siempre está como partido, ¿no? Como roto. Yo he tratado de hacer un poquito el trabajo de más o menos desarraigarme en el sentido de no olvidar mis raíces, no olvidar mi familia, no olvidar de dónde vengo, simplemente hacer un trabajo de que pues la vida es así y las personas vienen y van y las que se quedan pues si no son físicamente pues están igual acá, ¿no? Pero era entre vivir en el exterior y estar pues sufriendo, ¿no? Como Penélope sí. O no sé. También es la vida, ¿no? Es como si pensaras que no te puedes ir de tu casa nunca porque te vas a alejar de tus papás. Hay un momento que hay que irse de la casa y hacer la vida y bueno, yo sé que es otra magnitud, pero el que quiere marrones que aguante. Yo creo también que se idealiza mucho, como tú dices, uno cuando está afuera pues empieza también a romantizar un poco la situación. Yo lo estoy viviendo en este momento porque mi hermano se devolvió, vino de paseo a Colombia a visitar la familia y se devolvió hace poco. Y mi familia queda... Se devolvió hoy. Sí, y mi familia queda súper triste, pues todos quedamos muy tristes, pero siento que a veces también es más importante la calidad que la cantidad. Y es algo que trato de repetirle mucho a mi mamá, que es la que más se afecta, y es, a veces estamos por fuera y todo lo pensamos color de rosa y todo es hermoso, y resulta que acá también, si estuviéramos en el mismo país, pues las dinámicas son complicadas, cada uno tiene su vida, ya somos adultos, entonces ya la familia se parte porque ya uno empieza a construir familia en otro lado y ya tiene una rutina laboral que tampoco le permite estar pegados todo el tiempo, entonces como que uno viene de otro país y sí intenta aprovechar. Ah, sí, súper intensa aprovechar todo ese tiempo que estaba ausente, pero también si fuera la vida real de uno acá, pues eso tampoco pasaría así. No, exacto, tendrías los fines de semana para visitar a tus papás. Y eso, porque también tienes vida social con amigos, con porque tu pareja. También estás cansado, porque nosotros, por ejemplo, muchas veces trabajamos el fin de semana, entonces no es como que, ay, el fin de semana vamos a visitar a la mamá, estamos grabando episodios del podcast, estamos haciendo una cosa, entonces también a veces se desvincula uno un poquito de la realidad y empieza a poner la situación en un tono súper elevado y resulta que puede estar incluso pesando más la calidad del tiempo que uno puede compartir con la familia que la cantidad. ¿Cuántas veces has visto tú a tu mamá en los últimos, no sé, 10 años? A ver, ahora es el tiempo más largo, o sea, que no fui a Bolivia, o sea. Con la pandemia a la mitad. Exacto, y precisamente, o sea, nosotros teníamos planeado ir a Bolivia en la pandemia, ¿no? Porque pues ya, sí, ya pasó 5 años que no fui a visitar a mi familia, que es el tiempo más largo. Antes iba cada 2 años, ¿no? Pero también es otra la dinámica, ¿no? Porque, pues, trabajando en Holanda, por ejemplo, se gana más que acá. Sí, claro. Y obviamente, o sea, ahí te dan vacaciones. Sí. Y pues es mucho más fácil ir a Bolivia porque pues, te sale más barato, tienes vacaciones y pues... Sí, es diferente. Puedes ir hasta cada año, ¿no? Pero yo no iba cada año porque prefería ir a conocer otros lugares, ¿no? Pero estando acá, eso sí se me hace más complicado, ¿no? Qué loco que aunque estés mucho más cerca y en teoría uno diría que es mucho más fácil desde acá ir a Bolivia a visitar a tu familia, resulta que también lo económico resulta pesando tanto y las posibilidades que puede ser mucho más fácil venir de Holanda a Bolivia para ti que estar acá. ¿Cómo te ha también golpeado como ese cambio laboral y económico, estar trabajando acá y de pronto no estar recibiendo la misma cantidad de dinero por hacer cosas similares de lo que haces en Holanda? He tratado de adaptarme, ¿no? Pero pues lo bueno es que he tenido suerte, o sea, aquí está bien, en la pandemia sí la he pasado duro, pero pues por suerte, o sea, no me ha faltado dinero, ¿no? O sea, y ahora pues sí, estoy trabajando como traductor o hago algunas consultorías para las universidades y más bien en ese sentido después de la pandemia, o sea, se me han abierto algunas puertas y obviamente no vas a ganar como ganas allá, ¿no? Claro. Y no vas a tener las vacaciones como independiente, pero pues sí, vivo bien acá, me gusta el lugar,
vivo con mi pareja y pues trato de disfrutar lo que hay, ¿no? Aunque es loco porque me sale más caro ir a Bolivia que ir a visitar Holanda o Europa, el pasaje. Pensando uno que uno puede volar, no sé, Holanda, Italia por 30 euros y que Claro. Colombia, Bolivia puede ser Es no una sé, locura. 2 millones de pesos. Exacto. Que es una demencia, sí. Por ejemplo, o sea, un ticket de acá hasta Ámsterdam hay ofertas de 2 millones, ¿no? O a Madrid, que está 1.500.000, y a Bolivia te cuesta 4 millones. No. Sí, yo creo que por la Sí. frecuencia No, hay no, que volar no, esa a Lima. Imagínate y Australia. Ahorita está imposible, sí. Está muy caro. Puede imposible. ser. Mi mamá como de planea ir a alzarse Sí. con mi hermano y yo digo, uff, me parece está muy una costoso. locura la cantidad de plata ¿Saben que de que están nosotros logramos costando pagar a Australia los como tiquetes? $1.500 australianos? Wow. Que mucho son más. menos. Ya. Menos que el dólar Pero gringo. sabes que siento que después de la pandemia, sí, un tema ahí con los tiquetes que como que todo se enloqueció. Siento que se va a poner peor también por el tema ambiental, que El creo petróleo. y por el tema de la Las contaminación, emisiones. de las emisiones de Y los, por lo de de los Viva Air, vuelos. Ultra Air, aquí Bueno, al acá en menos Colombia para- eso también. Si tuvieras la oportunidad tú en ese momento de elegir cualquier lugar del mundo para irte, algún lugar como que te apetezca conocer o pasar una temporada. Así no haya sido nunca. Así solo lo tengas idealizado. ¿Cuál sería? Me atrae mucho a China. Sí. Sí. Porque básicamente, o sea, Es tan raro que... sí, o sea, no conozco, o sea, por lo menos, o sea, de América sí conozco un poco, igual de Europa, pero Asia, o sea, sí fui una vez a Camboya y a Vietnam, pero China me parece una cosa mucho más exótica, no sé, me atrae. Sí, muy raro, Chile. Sí. Sí, es otro mundo. Pero para vivir no, o sea, para vivir no elegiría ningún lugar. Pues como para quedar del resto de la vida y dices, no, bueno, yo me No. gusta moverme. Exacto, sí, sí. Pero Eduard, yo me he preguntado eso muchas veces porque yo también siento eso. Siento que me gustaría estarme moviendo por diferentes lugares y no pensar como a tan largo plazo en un lugar, como que voy a echar raíces acá, me voy a quedar el resto de la vida, pues no sé, ni siquiera me gusta pensar mucho en eso. Pero va a haber un momento en el que ya no te puedes mover más. Sí, ya la vejez... Y la vejez te va a exigir decidir dónde vas a sentarte. Y creo que eso es un momento que va a llegar que, pues no sé. Que genera crisis. Pues luego de viajar y conocer varios lugares, Ahí ahí decides. tú ya puedes decidir dónde estar. Por ejemplo, hay mucha cosa, o sea, la pregunta, o sea, me la hacen, pero, o sea, tú te vas a establecer en algún lugar y demás, ¿no? Yo les digo, o sea, si tengo posibilidad de establecerme y juntar un capital como para comprar alguna propiedad por aquí o por allá, o sea, lo voy a hacer, porque al final, o sea, eso no va a perder el precio, por ejemplo, ¿no? Sí. Y si me tengo que mover, pues agazo ese dinero, y si estoy seguro que me voy a mover al otro lado, lo que hago es, pues, ver la forma de invertir ese dinero en el otro lado. Por ejemplo, o sea, acá en Medellín, por ejemplo, a mí siempre me ha gustado tener un lugar donde quedarme, pero eso no quiere decir que no quiera ir a vivir a otros lugares. Sí, es como tener Sí. una base en algún país y Sí, un poco moverte, como lo así que como hemos el pensado plan de nosotros. nosotros, pues también. Que la base no necesariamente, que es una concepción errónea, yo diría, que mucha gente tiene, que si te compras una casa es porque te vas a quedar toda la vida en la casa, en ese país o en ese lugar. Sí, sí. Es No, una al condición. contrario, es como cualquier bien, ¿no? O sea que Sí, igual está tu ahí casa para puede mover. desaparecer en el mismo país, ¿no? Sí, sí. Bueno, Eduard, yo creo que terminamos este espacio. Muchas gracias por tu tiempo. Fue muy valioso para nosotros también tener como un poco de tu experiencia, que es bien interesante, bien diferente. A todos muchas gracias por estar conectados, por escuchar las historias. Ya saben que pueden seguirnos, nos encuentran en todas las redes sociales como @no hay banderas en Marte. Venimos dentro de 8 días con un nuevo invitado, una nueva historia, así que pendientes. Chao, chao.